El plan de Dios no es solo salvarnos del infierno, esa es una de las bendiciones, pero el plan de Dios es hacernos sus hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y mire qué interesante, no dice, mira cuánto te ha dado el Padre que te libra del infierno. No dice eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos da vida eterna. No dice eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos perdona pecados. No dice eso. Todo eso es verdad. Nos libra del infierno, perdona pecados, da vida eterna. Pero el énfasis está nuevamente en quiere que seamos sus hijos. Mira cuánto te ama Dios, que quiere que seas su hijo. Las tres personas de la divinidad están interesadas en que seamos hijos de Dios. La adopción, este privilegio de ser hijos de Dios, es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. El más grande, incluso mayor que la justificación. En la adopción, Dios nos acoge en su familia y fraternidad, nos establece como hijos y herederos suyos. La cercanía, el afecto y la generosidad son la esencia de esta relación. Estar en paz y a salvo con Dios, el juez, es algo grandioso, pero ser amado y cuidado por Dios el Padre lo es mucho más. Ser librado del infierno es grandioso. Saber que la muerte no será derrota, sino que tienes vida eterna, eso es asombroso. Pero nada se compara con el ser amado y cuidado por Dios, el Padre. La adopción, es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. Estamos hablando de cómo Dios quiere llevarnos a crecer, no solo en conocimiento de Él, sino también en comunión con Él, en experiencia de Él. Es una palabra un poco rara, ¿no? Experiencia de Dios, pero es un término que estamos utilizando en esta ocasión, ¿no? No es lo mismo tener conocimiento acerca de algo a experimentar algo, ¿no? No es lo mismo saber acerca de Mérida y Yucatán y experimentando qué es vivir acá. Eso me pasó hace ya va para 20 años. Fíjense, en el año 2003, por primera vez pisé estas tierras y yo tenía una visión bastante cerrada de lo que sería vivir en Mérida. ¿No cree? Allá en mi época, en el año 2003, no había tanta apertura en las redes. Yo imaginaba que todas las casas aquí en Mérida eran como las casas de los pueblos, porque así las pintan en las películas, en los documentales, ¿no? Yo pensaba que todo el mundo andaba vestido de manta o de hipil, y cuando llego me topo con la sorpresa de que es en realidad una ciudad bastante grande y bastante urbanizada también. Entonces no es lo mismo tener conocimiento de algo a tener la experiencia de algo. Por cierto, todo lo que había probado antes, que dijeran que era cochinita, no saben, en todas las partes del país nos ven algo que llaman cochinita. Allá en Tampico no es la excepción, pero no tiene nada que ver con la cochinita auténtica. Entonces, lo mismo, no hay como experimentar la realidad antes de tener el solo conocimiento. Entonces, de eso se trata. Dios está llevándonos a tener una experiencia real, intensa y creciente con Él. Más allá del conocimiento, el conocimiento es bueno, pero el mayor nivel de conocimiento es la experiencia. De eso estamos hablando. De hecho, la experiencia en la vida cristiana es una relación de 4 personas. Fíjense qué importante es eso. 4 personas son las que convergen en la vida cristiana. A veces estamos más dispuestos a pensar en una relación entre Dios y nosotros, pero estamos escarbándole mucho a una doctrina que es la doctrina de la Trinidad. Nosotros, los cristianos, somos trinitarios. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que he pensado mucho en eso en estas semanas, en lo que estamos avanzando sobre este tema, porque descubro que yo
a lo mejor he sido más unitario en mi vida, ¿ok? Y esa es una confesión importante, ¿sabes? Yo soy profesor de teología sistemática y enseño la doctrina en la Trinidad, la creo, la confieso en el credo, por ejemplo, creo en Dios Padre, el Hijo, Espíritu Santo, pero en términos vivenciales, a la luz de este tema que estamos desarrollando, descubro que yo a lo mejor he sido más unitario en mi vida. He pensado más en términos de mi relación con Dios. Mi relación con Dios, sí. Mi vida con Dios y busco a Dios y Dios me bendice. Y claro que es una forma en la que hablamos. Pero recuerde que Dios es alguien a quien alabamos en tres personas. Este Dios es tres personas. Y repito, lo confesamos de labios, sí, pero es muy diferente, por ejemplo, eh, pedir comida para una persona a pensar en cuatro. También me daba cuenta de eso. Ah, Pedíamos una pizza esta semana y me daba cuenta que ahora al pedir una pizza tenemos que pensar en cuatro personitas ya. Mis hijos han crecido. Cuando estábamos solos, Martita y yo pensábamos en dos, ¿no? Somos dos. Ahora que pedimos una pizza hay que pensar en somos cuatro, porque también los chiquitos ya no están chiquitos, ya crecieron, ya comen más. Entonces, hemos de pensarlo en cuatro. Pedimos un Uber y hay que pensar en cuatro, porque a veces el Uber no te quiere llevar a los cuatro. Y así es como creo que también esto influye en nuestra vida cotidiana. Hay que pensar en cuatro, no nada más en dos. Yo soy yo, Dios soy yo. No, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. De eso estamos hablando, de la experiencia que tenemos con esas tres personas y nosotros incluidos, ¿no? La santificación tiene que ver con eso, con nuestro crecimiento en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer en su palabra y a través de Jesucristo, también en su creación de manera general. Podemos conocer a Dios. Este es un Dios que nos invita a conocerlo. Pero la segunda realidad es todavía más importante y es que podemos conocer más a Dios. Es decir, podemos crecer en nuestra experiencia de Él, asombro de Él, y esta relación se va fortaleciendo, ¿sí? Tal como pasa con cualquier relación, cuando usted tiene una primera acercamiento con un amigo, con su familia, con su esposa, su esposo, hay apenas un poquito de conocimiento. No sé si usted se acuerda cuando andaba de novio o de novia eh, con su ahora esposo o esposa, que nuestro conocimiento de esa persona era bastante breve, bastante pequeñito, y de pronto, conforme la relación va creciendo, vamos creciendo en ese conocimiento, y ahora de casados, pues ya nos conocemos mucho más, ¿no? Hasta sabemos cuando algo le pasa, cuando algo esconde, cuando está molesto o molesta, podemos conocer más, y eso pasa con nosotros, entre personas humanas, ha de pasar también con las personas de la divinidad. Podemos crecer en conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, la única forma de tener acceso a las personas de la divinidad es a través de Jesús. La Biblia habla de Jesús como el mediador entre Dios y los hombres. No han ido al Padre, sino es a través de Él. Solo en Cristo tenemos redención, salvación. Y aquí es donde celebramos eso, ¿no? Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Todo esto se centra solo en Cristo. No hay otro mediador. Y entonces vamos a hacernos una pregunta importante. Es una pregunta que a lo mejor todos podemos responder en términos de lo que confesamos, ¿no? Nuestros credos hablan de esto. Pensemos un poquito en esto. ¿Qué vino a hacer Cristo por nosotros? No sé si tengan activados ahí su chat, si alguien quiere escribir algo, si alguien quiere comentar algo. ¿Qué vino a hacer Cristo por nosotros? ¿A qué bajó? ¿A qué bajó Cristo? A morir por nuestros pecados. Muy bien, hermana Ungari. Muy bien, eso es. Eso es correcto en gran parte. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿A qué vino Cristo? ¿Qué vino a ser Cristo por nosotros? Ok, muy bien, muy bien. Salvar a los escogidos. Correcto, Elenita. Carla, sí, salvarnos. Muy bien. Es verdad. Darnos vida eterna. Muy bien, Winnie. Salvarnos, darnos vida eterna. Adriana, una respuesta muy, muy, muy
elocuente, ¿no? Acercar el reino de los cielos, todo eso es correcto. Salvarnos, redimirnos, darnos vida eterna, restaurar nuestra relación con Dios, dice muy bien, muy bien. Reconciliarnos con el Padre. Fíjense qué interesante. Muy bien. Me parece interesante. Gracias por sus respuestas, porque miren, generalmente cuando preguntamos eso, ¿no? ¿Cuál es la mayor bendición que recibimos de Jesús? Nuestras respuestas son las correctas y todos ustedes pasarían un examen en el seminario, ¿ok? Una clase de Cristología que estudia acerca de la persona y obra de Cristo, o una clase de soteriología que estudia la salvación. Serían respuestas correctas, hermanos. Pero yo mismo me sorprendí al tratar de dar respuesta a una pregunta tan sencilla como esta es, caramba, pocas veces pienso en los términos en los cuales la Biblia me invita a pensar con mayor profundidad. Y es que cuando preguntamos cuál es la mayor bendición que recibimos de Jesús, a veces lo que más exaltamos es la salvación, ¿no? Vaya, íbamos camino al infierno y de pronto el cielo se nos abrió y tenemos pase a la eternidad de gozo. Entonces, como que lo dejamos en el infierno, era lo más grave, Cristo nos llevó al infierno, de la que nos salvamos. Y gracias, Señor, por el gran favor de salvarnos, ¿no? Fíjese que la Biblia le pone mucho énfasis, algo que decían acá los hermanos, mi hermano Rubén, mi hermana Juliana, ¿no? En términos de una relación con Dios. Por ejemplo, Efesios 1:5 dice que el Padre nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Un término tan importante como no es en la predestinación. Mire que muchos debates se han abierto a nivel teológico sobre la predestinación. Es una de las acusaciones incluso que se nos hace a veces a los presbiterianos, que somos de una línea pues calvinista, que nos dicen una y otra vez, ¿no? Esos presbiterianos solo hablan de predestinación y creen que la predestinación es la base de todo, ¿no? Bueno, no hablamos solo de predestinación, pero es una palabra importante que a veces la llevamos al plano de discusión solo en términos de salvación. Pero aquí Efesios 1:5 habla de predestinación para ser adoptados. Es decir, el plan de Dios no es solo salvarnos del infierno. Esa es una de las bendiciones. Pero el plan de Dios es hacernos sus hijos. Y eso es muy importante. Yo sé que aquí todos creen esto también a nivel de credo, pero mire qué interesante que no fue la primera respuesta de la mayoría de nosotros, ¿no? No respondimos, Cristo vino para que tengamos a Dios por Padre, ¿no? O para hacernos hijos de Dios. Cuando en pasajes como este, la principal bendición es esa. Fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la misma línea. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y mire qué interesante, no dice, mira cuánto te ha amado el Padre que te libra del infierno. No dice eso. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos da vida eterna. No dice eso. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos perdona pecados. No dice eso. Todo eso es verdad. Nos libra del infierno, perdona pecados, da vida eterna. Pero el énfasis está nuevamente en quiere que seamos sus hijos. Mira cuánto te ama Dios que quiere que seas su hijo. Eso es importante, ¿sabe? Y es importante, insisto, a nivel experiencial, porque todos los que estamos conectados, espero aquí, conocemos la doctrina de la Trinidad y llamamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero hablamos de la experiencia del Padre, la experiencia de decir, tengo a Dios por Padre. Gálatas 4, del 4 al 6, la misma idea. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No dice para que recibiésemos perdón de pecados, para que recibiésemos entrada al cielo, para que recibiésemos resurrección o escapatoria del diablo y del infierno, aunque todo eso es correcto, por supuesto. Pero la Biblia una y otra vez enfatiza, hey, Dios quiere ser tu Padre y Dios quiere que seas su Hijo. Dios envió a Jesús para que recibiésemos la adopción. Y es más, sigue diciendo Gálatas 4, del 4 al 6.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba Padre. También me parece una muy importante explicación porque hay muchas discusiones hasta el día de hoy sobre si el Espíritu Santo te hace ver visiones, te hace hablar en lenguas, si el Espíritu Santo hace algunas de estas cosas que nosotros consideramos equivocadas, como tirarte al suelo y hacer que tengas una chiripiorca. Pero aquí es claro, Dios envió al Espíritu al corazón de sus hijos para que estos puedan clamar, papito, papi, que es lo que significa Abba Padre, ¿no? Así es que parece que Dios está muy, muy interesado en que nosotros entendamos que quiere ser nuestro Padre, que quiere que le amemos como Padre, que quiere relacionarse con nosotros en términos de Padre, ¿sí? Cristo vino a la tierra para hacernos disfrutar a Dios Padre. El Espíritu Santo viene en nosotros para darnos esta conciencia y esta libertad de decirle Abba Padre. Las tres personas de la divinidad están interesadas en que seamos hijos de Dios. Es muy importante porque hablamos, insisto, de experimentar el amor de mi Padre. Es una extraña experiencia, ¿sabe? Yo estaba pensando en eso, la experiencia de ser papá. Los que aquí están conectados esta noche, que son padres, pero claramente algo pasa. Difícil de describir con palabras, pero es una extraña experiencia de ser papás, ¿no? Todavía en la época en que yo fui a la escuela, las maestras, al hablar pues de lo que es la reproducción humana, nos decían que se despierta cierto instinto maternal, ¿sí? No sé si sigan hablando en esos términos los maestros, pero hablaban de un instinto maternal. No sé si es la mejor palabra, pero creo que sí se despierta cierta conciencia, cierta identidad a partir de que tienes estas bolitas de carne en tus manos, ¿no? Que se parecen a ti a veces, o a veces se parecen a la mamá, pero que sabes que tienes la conciencia de que son tus hijos. Y eso le añade, pues sí, muchas veces preocupación, ¿no? Casi todos nosotros nos hemos sentido abrumados por la experiencia de cómo le voy a hacer con esta criatura, cómo le voy a hacer para cumplir con lo que se espera de mí. ¿Cómo es que cambian nuestras prioridades con esta experiencia de ser papás? Porque las prioridades cambian. Usted puede por lo general notar cuando una familia recibe a un niño porque las prioridades cambian, las damas cambian de prioridades. O, bueno, antes era así, ahora tristemente hay mucho descuido de los hijos, pero las prioridades se ven afectadas. Me llama la atención incluso de este misterio. ¿Cómo saben esos niños que eres tu papá? ¿En qué, en qué momento esas criaturitas te miran y caen en cuenta? Pues ha de ser el que importa en mi vida porque es al que le puedo llorar, es al que le puedo eh, pedir que se quede conmigo, es el que me da de comer o la que me da de comer. ¿Cómo llegué yo a un niño a ser consciente? Este es mi papá, este es mi mamá. Solo por estar con algo, o sea, eh, sabemos que en la naturaleza Dios ha dejado vestigios de que las criaturas saben quién es su papá, saben quién es su mamá, sus progenitores. ¿Será que entre nosotros Dios ha dejado también algo plasmado así? Y una pregunta que me llama la atención también, que me hace meditar es, ¿estos chiquitos disfrutarán mi presencia? Porque no sé cuál fue la experiencia de ustedes, mis hermanos. Estoy consciente de que no siempre tienes una buena experiencia con tus padres. Y especialmente con tu padre. Nuestra cultura está muy dañada, muy viciada por el machismo, por una visión equivocada de la masculinidad. Y yo entiendo que muchas veces nuestra relación con nuestros padres es anómala, es disfuncional. A veces no tuvimos a los padres más cariñosos y tiernos. A veces el papá es un irresponsable. Hay muchos hogares donde papá es un irresponsable o alguien que por un vicio o por esclavitud o un pecado se lleva entre sus malas decisiones a la familia entera. Entonces, quizás por eso también nos vemos en cierta forma limitados en concebir
a Dios como Padre. Allá lo repetimos en un credo, pero nos es difícil porque, como hemos dicho, hay gente que tiene miedo de Dios, pero no disfruta a Dios. Y la idea de Dios como Padre, pues no es algo que disfrute. A lo mejor creció teniéndole miedo a papá. Y así le tiene miedo a Dios también, pero no disfruta a Dios. Hay gente que tiene peticiones para Dios, pero no disfruta a Dios. Y hay gente que también así se relaciona con su papá, ¿no? Papá es el proveedor nada más, el que paga la colegiatura, el que paga los gastos, pero no es que disfrutemos a papá, ¿no? Hay gente que acepta el gobierno de Dios porque no le queda de otra, ¿no? Porque pues, es Dios, pero no disfruta a Dios. Y no me sorprendería que hay también entonces personas que aceptan el gobierno de su padre, ¿no? Mientras viven en su casa y por eso dicen, pues cuando sea grande voy a largarme de aquí, me libro de este señor, ¿no? No disfrutan en ir a su padre. Hay gente que tiene conocimiento de Dios, pero no disfruta a Dios más si ese padre, hablando de papá también, perdón, puede pasar, que hay gente que tiene conocimiento de su padre, pero no disfruta a su padre. Más si ese padre se largó, ¿no? Se hizo ojo de hormiga, se espumó y, y ya sabes, sabemos que hubo un papá, ¿no? No vinimos por generación espontánea, habrá, pero no está, su presencia no es disfrutada, estuvo ausente en realidad. Y de todos estos males y vicios culturales respecto a la paternidad, pues podríamos vernos afectados respecto a cómo concebimos a Dios. Por eso hay gente que a lo mejor más fácilmente ve a Dios como alguien a quien le tiene miedo, como alguien a quien recurrir para que nos provea de lo que necesitamos, como alguien que, pues ni modo, gobierna, es el jefe, y alguien a quien conocemos, ¿no? Pero no alguien a quien disfrutamos. De ahí que tenemos que pensar muy detenidamente en cómo Dios en realidad quiere tener una relación con nosotros de paternidad. Cristo vino para hacernos disfrutar a Dios Padre, no solo para que confesemos a Dios, no es solo decirlo, es experimentar. Tengo un papá, mi papá Dios, mi Padre Dios, y es un buen Padre. Lo cierto, si tuvimos alguien referentes pues negativos de la paternidad, qué pena si alguien tuvo un mal padre, de verdad qué pena. Qué afortunado quien tuvo un buen padre, o quien tiene un buen padre, qué afortunado, ¿sabe? Quien tiene un padre creyente, responsable, no perfecto, pero sí perseverante, muy afortunado. De hecho, la guía, la norma para la paternidad es Dios, por eso los padres necesitamos conocer a Dios para ser buenos padres en todo caso. Cristo vino a eso, a hacernos disfrutar a Dios Padre. Pensemos un poco más en esta misma idea, porque si esto es así, pues entonces tenemos que ver la doctrina de la adopción como algo muy importante. Y mire que le digo que yo soy profesor de teología y entonces estudiamos cómo recibimos la salvación. Pero siendo sinceros, hablamos mucho acerca de la predestinación, hablamos mucho acerca de la justificación, acerca de la conversión, acerca de la regeneración. Y a veces se ve la adopción como así de pasadita, ¿no? Porque como dije en los últimos temas en un curso, a veces se ve como un apéndice nada más. Miren lo que dice J.I. Packer. J.I. Packer, un gran escritor, teólogo, murió apenas hace un par de años. Dice él que la adopción, este privilegio de ser hijos de Dios, es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. El más grande, incluso mayor que la justificación. En la adopción, Dios nos acoge en su familia y fraternidad, nos establece como hijos y herederos suyos. La cercanía, el afecto y la generosidad son la esencia de esta relación. Estar en paz y a salvo con Dios, el juez, es algo grandioso, pero ser amado y cuidado por Dios el Padre lo es mucho más. Lo que está diciendo el hermano J. Packer es, ser librado del infierno es grandioso. Saber que la muerte no será derrota, sino que tienes vida eterna, eso es asombroso. Pero nada se compara con el ser amado y cuidado por Dios el Padre. La adopción,
Es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. Lo acabamos de ver cuando la Biblia habla de que Cristo fue enviado para que seamos adoptados, que fuimos destinados para ser adoptados hijos suyos, que mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que quiere que seamos sus hijos. Hay que pensar en eso, ¿sí? Porque cuando decimos que Dios es Padre, hay que recordar que Padre en este caso no es una metáfora. Y la Biblia utiliza metáforas, ¿no? Decimos que Dios es nuestra roca, pero es una metáfora para hablar de algo sólido en lo cual podemos fundamentar nuestra fe. Decimos que Dios es escudo, pero es metafórico para hablar de su protección. Decimos que Dios es pastor, pero es metafórico para hablar de el cuidado que tiene por un pueblo que se porta muchas veces tan testarudo como un rebaño de ovejas, ¿no? Pero decir que Dios es Padre no es una metáfora, es la identidad de Dios, de la primera persona de la divinidad, ¿sí? La primera persona de la Trinidad siempre ha sido Padre de la segunda persona de la Trinidad, al cual conocemos como Jesucristo. No ha habido un momento, y eso es lo que confesamos en nuestros credos, no ha habido un momento en que la primera persona de la Trinidad no sea Padre. Es Padre eternamente. Y el Hijo es Hijo eternamente del Padre. Así es que Dios no utiliza el concepto Padre como una metáfora, no. Dios es Padre, ¿sí? Es su identidad. Y en ese sentido quiere que nosotros experimentemos relación con Él. En Cristo Jesús recibimos el mismo amor que recibe el Hijo. Dios nos trata como si fuéramos su propio Hijo, por eso somos adoptados en amor. Es lo que dice Juan 14:21. El que me ama será amado por mi Padre. Usted y yo somos amados por Dios, siendo Dios nuestro Padre. Y repito, aquí es algo que hablamos a nivel experiencial. Pensemos en cómo experimentamos el amor de Dios. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. La paternidad está infravalorada. Sí. Basta ver cuánta algarabía hay el 10 de mayo. El 10 de mayo es una fiesta nacional, ¿no? El 10 de mayo es una fiesta en las familias, ¿no? Aunque el hijo le pueda llevar solo una paleta en forma de corazón a la mamá, pero le lleva algo a la mamá. Lo cual está bien. No nos estamos quejando de eso. Qué bonito, qué padre, qué tierno que los hijos tengan en cuenta a su mamá. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo es el Día del Padre? Por otro lado, el Día del Padre, a veces ni nos acordamos qué día es, ¿no? Decimos, ¿cuándo es el Día del Padre? Julio, ¿cuándo cae? Primer domingo, segundo domingo, quién sabe, ¿no? Está muy infravalorado. Y estoy de acuerdo, es consecuencia pues, del mal papel que hemos hecho muchos padres. Hay que reconocer que la paternidad está infravalorada porque fue por mucho tiempo o ha sido por mucho tiempo descuidado, ¿sí? No, no estamos aquí llorando los varones, ¿no? Ni estoy llorando a nombre de todos los papás que no reciben regalos el Día del Padre, no, no, no. Está infravalorada porque, miren, frases como estas. Esta es la frase. Papá me dio la vida. ¿Cuántos hijos hablan así de sus padres? Mi papá me dio la vida. O papá me trajo a este mundo. ¿Cuántos hijos conoce usted que hablan en esta retórica? Gracias a Dios por mi papá que me trajo a este mundo. O más aún, nací de mi padre. ¿Cuántos hablan así? Yo nací de mi padre. A veces también recuerde que estamos en una cultura donde eh, hombres y mujeres a veces entablan una guerra innecesaria e injusta, ¿no? Y pasa también del lado de la maternidad. La maternidad a veces es casi idolatrada. Y escucho uno muchas mamás que dicen, no, 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 mis hijos son más míos que de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? O yo soy más esencial para mis hijos que su padre, ¿no? Y se trae a la mesa el argumento de que, bueno, es que yo los cargué en el vientre por 9 meses, o yo los parí, ¿no? Y por eso incluso esta frase, nací de mi padre, podría ser extraña, ¿no? No, no, tú no naciste de tu padre, naciste de tu madre. Pero sí, claro,
las mamás tienen la gran bendición, privilegio y también dificultad de cargar por al menos 9 meses a sus hijos, ¿no? Claro que sí. Y no estamos discutiendo de verdad si vale más un padre que una madre. Dios diseñó a la humanidad para que los niños tengan un padre y una madre, ¿no? Y es algo que estamos discutiendo en tribunales, ¿no? Con toda esta ideología de género, establecer padre y madre son el patrón de Dios para la crianza. Pero es extraño hablar de un papá como el que nos engendra, como el que nos hace nacer, por esto mismo, de que está infravalorada. Curiosamente, la Biblia, al hablar de nuestra relación con Dios, lo primero que establece es que es Dios quien nos engendra, es que somos procreados por el Padre. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Fíjense, no tenemos una madre espiritual. No sé cómo les suena a usted eso. Hay personas que esto ya les dicen, eso es opresión. Pues por eso es una evidencia más de que la Biblia es un libro misógino, patriarcalista, opresor, porque Dios siempre es papá. Pues sí, así se quiso revelar Él. Él es padre. Y nosotros nacimos de Dios. No tenemos una madre espiritual. Y no por eso quiere decir que Dios no ame a las mujeres, por supuesto. Lo que estamos diciendo es, Dios quiere relacionarse con su pueblo redimido en los mismos términos en que lo haría un padre con sus hijos. Y la Biblia habla de que nosotros nacemos de Dios. Somos procreados por Dios. También dice Juan 1:13 que los hijos de Dios no son engendrados, fíjese, no involucra aquí la sangre, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad del varón, ¿sí? O sea, no es el humano el que decide quién es hijo de Dios y quién nace de Dios, sino que son los hijos de Dios engendrados de Dios. Papá y mamá tienen que ver a sus hijos como eso, como una concesión de Dios, como una herencia de Dios, pero al fin de cuentas no son los autores de la vida, y mucho menos del nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento es ser engendrado del Padre. Podemos entonces decir eso, ¿no? Nací de mi Padre Dios, como hijos de Dios, podemos decir, fui engendrado de Dios. Y Dios quiere que tengamos esta relación de hijos con Él como Padre. Y la Biblia no solo nos llama a ser conscientes del ser engendrados, ser procreados por Dios Padre, sino de gozarnos en la provisión del Padre. Un pasaje importantísimo en Lucas 12, versículos antes, versículos después, del 29 al 30, ¿ok? En Lucas 12, Jesús está hablando acerca de cómo hay preocupaciones, la gente se preocupa por muchas cosas, se afana, miren, no estén afanosos, no estén preocupados. Luego en el versículo 29 de Lucas 12 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sí? Y en ese momento estoy preocupado porque ya me di cuenta que no nos queda agua aquí en la casa, nuestros garrafones están ya acabaditos. El preocupado soy yo, mi chaparro Axelito y la enana Grete están de lo más frescos allá en su cuarto, no, ellos no están conscientes. Los papás tenemos preocupaciones, ¿no? El gas se está acabando, las medicinas, la leche de los niños, la colegiatura, los zapatos de los chaparros, la ropa, está habiendo lluvia, ¿cómo vamos a lavar su ropa? Los papás no se preocupan por eso. Los hijos viven de lo más frescos, ¿no? Y uno diría, pues sí, por eso soy su padre. Uno no se sentiría bien si tu hijo está preocupado. Ay, papá, ¿cómo le vas a hacer con esto, con aquello, con la renta, con la luz, con el agua, los impuestos? ¿Tienes suficiente para mi carrera? Uno diría, hijo, eso, no te afanes ahorita por eso, ¿no? Hablando de hijos pequeños, claro, ya si tiene hijos mayores es otra cosa, ¿no? Y ya se están en etapa de ser autosuficientes es otra cosa. Pero aún, y eso es lo que me sorprende, aún cuando nuestros hijos son mayores, todavía los vemos como nuestros pequeñitos. Me ha pasado y me sorprendió, ya tenían yo como unos 30 años y veo a mi padre
Y papá me dice, ten hijo para tu pasaje, no dije que está ahí en Tampico, y me quiere dar para el pasaje, y me llenó de terror el texto, pero también me hizo ver eso, nuestros papás quieren proveernos todavía de cuanto pueden, qué bonito. Y Dios no es la excepción, Dios dice, hey, no se afanen, no se preocupe, yo sé de que están necesitados, Dios, nuestro Padre, sabe de qué cosas tienen necesidad, entonces, tranquilos. Tienen un padre proveedor. ¿Qué significa eso en el día a día? Bueno, piensa en lo que sucedió la semana pasada y en todas las cosas buenas que disfrutaste. La comida, el olor, la familia, el entretenimiento. Piensa en la belleza, las risas, las lágrimas, el amor. Todas estas son muestras del cuidado de tu Padre. Una forma de relacionarnos con este Padre, una forma de gozar de Él, es considerar estas cosas como regalos. Este Dios no solo nos procreó para que seamos hijos suyos, no solo envió a Jesús para que seamos hijos suyos, sino que además es como un papá que tiene su casa llena de cosas buenas. Recuerde, este mundo es la casa de papá Dios. Lo cantamos en algún himno, ¿no? El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Dios es el padre de familia. Y si usted, y eso lo dice Jesús en su palabra, ¿no? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre va a darles lo mejor a ustedes? Hablando de su espíritu, hablando de su salvación, hablando de su comunión. Entonces necesitamos ver estas bendiciones de cada día como regalos de un buen Padre. El Señor Jesús nos invita a no afanarnos. Hey, tienes un Padre generoso, tienes un Padre que se involucra, nunca te ha dejado solo. Tienes un Padre que se hace cargo. No necesitas afanarte por aquello que de por sí ni siquiera está en tu control. No está bajo tu control, está bajo el control de Él y Él es un buen Padre. Es importante pensar así. Ahora, pregunta importante de esta hora. ¿Cuántos hicieron la tarea? ¿Cuántos hicieron la tarea de la semana pasada? Había una tarea, ¿verdad? Y la tarea tenía que ver con ejercitar la gratitud. Era algo así como encontrar 24 motivos para estar gozosos y era hacerlo al menos 5 veces, ¿no? O sea, 5 días diferentes, 24 motivos para estar gozosos. No sé cuántos le hicieron, no sé cuántos la quieren compartir allá en el chat o enviarla al Facebook, una especie de testimonio. Sería muy interesante saber cuáles fueron sus motivos para estar gozosos. Déjenme rápidamente comparto un poquito los míos para llegar a un punto que es cómo aquí es que podemos y debemos ver la mano de nuestro Dios paternal. Esto lo hice por ahí del lunes, ¿sí? El lunes tuve un ratito de descanso, un día de descanso, y empecé a hacer una lista, ¿ok? Una de las primeras cosas que me percaté el lunes en la mañana es que puedo ver el amanecer día a día. Los que han venido por acá por mi casita saben que estoy en una zona donde a través de la ventana, como no hay muchos edificios por acá ni muchas casas, se puede ver el cielo despejado. Yo nunca antes había visto así el cielo, había vivido más en la ciudad o donde hay muchos edificios y me doy cuenta de eso, vaya, de que estoy viviendo en esta zona, puedo ver el cielo despejado, tanto al amanecer como en la noche. Puedo ver, me sorprendió ver el año pasado, vi luciérnagas por acá. Hacía mucho tiempo que no veía luciérnagas y eso me hace gozarme en la bondad de Dios. Axel y Gretel me quieren. Eso lo estaba pensando el lunes porque algunos de ustedes han notado que esos dos chaparros acabando de predicar quieren ir a dar un abrazo, ¿no? Créanme, no lo planean, no digo, ay, me van a dar mi abrazo. Ellos parece que les caigo bien, ¿sabe? Y eso me agrada, eso me gusta. Esa Pita, mi esposa, me ama y me bendice mucho. Mire que ha de ser muy complicado aguantar a este señor que tiene por esposo. No tiene el mejor genio que digamos, no tiene la mejor concentración, son muy distraídos. Cualquier otra persona ya se había hace mucho tiempo, ¿sabes? Decepcionado, ¿no? Esta dama persiste en amarme. Esta semana estoy teniendo que entrar muy temprano al seminario y es capaz de levantarse a las 5 de la mañana solo para prepararme un café. Yo creo que sí me aman mucho, ¿no? Está dispuesta
a hacer todo ello. Tengo hermanos amables y generosos, ¿sabe? Me doy cuenta de ello cada vez que me invitan a un lugar en su mesa, me invitan a comer, cada vez que me dan un ride en su auto, ahora que no hemos tenido auto en casa, ha estado descompuestito. Hermanos que han sido muy generosos, hermanos que se acuerdan y toman lo que acá llamamos las primicias y la regalan al pastor, son muy generosos. Tengo el privilegio de ser pastor allá. En el seminario les comento a los alumnos las cosas que hacemos en Príncipe y las cosas que no hacemos, y algunos de ellos hasta se asoman y dicen, cómo es que lo aguantan, pastor? Porque saben que hay cosas que no hacemos. Y les digo, pues yo soy muy bendecido por mis hermanos, han aceptado de buena gana gran parte de lo que Dios ha guiado en el consistorio, en el pastorado, ¿no? Tenemos un consistorio en orden. El domingo recibimos a nuestros ancianos y diáconos, los pudimos instalar. Príncipe de Paz está organizada como iglesia. Nació mi sobrino Luis, hermana y su esposo pudieron tener a su hijito, y es una bendición, es un regalo de Dios. Llegó la temporada de naranjas, ¿saben? Las naranjas están otra vez de moda acá en la región. A mí me encantan las naranjas y puedo comer naranjas con mucho tajín. Son deliciosas. Y esto es gracias a Dios. Un año más nos dan naranjas. Allá en el oriente incluso hacen un culto especial de las primicias, de los cítricos, ¿no? De las cosechas. No tengo diabetes, me hicieron un estudio recientemente, así una muestra de sangre. No tengo diabetes, eso me alegró. Dios me ha cuidado mucho. Las plantas y los arbolitos crecen en mi jardín. Yo creo que sí me va a conceder Dios ver que esos limones en limones, y a lo mejor hasta poder ver aguacates, no lo sé, pero están creciendo las plantas. Unos cactus que tenemos acá han crecido, y quien da ese crecimiento es Dios. Pensaba en esto el domingo también. El domingo es un día que salimos a ir al templo, y lo pasamos a veces fuera. Nunca nos han robado. A los vecinos los han robado. Qué triste, pero acá no han entrado. Dios ha cuidado nuestra casa. Pensando en el jardín y cómo Dios ha cuidado en el jardín, me daba cuenta que nunca he enfrentado una víbora. Nunca he visto una víbora así en mi jardín. Los vecinos han matado víboras por acá, pero yo nunca he visto una por aquí. A lo mejor se guardan antes de que yo salga, pero Dios me ha cuidado de eso. Tenemos lavadora. Andaba en el jardín, entonces veo el patio y veo que tenemos una lavadora. Ha funcionado durante 14 años. ¿Cuánto tiene la suya? La mía tiene 14 años y funciona bien. Bien, gracias a Dios. Tenemos agua caliente. Para mí es un lujo bañarme con agua caliente. Me encanta el agua caliente. Gracias a Dios porque me inventó el boiler. Es una gran bendición. Está haciendo menos calor. Me encanta, porque ya saben, soy muy alérgico al calor, pero está haciendo un poco de fresco. Y es Dios quien dice, pues ahí va otra vez, para que no esté este señor dejándose tanto, poquito de fresco aquí en la ciudad. Me gusta dar clases en San Pablo. Es una bendición ser profesor. Lo disfruto mucho, ¿sabe? Si no fuera así, estaría muy cansado de llegar hasta el norte. Son como 2 horas para llegar a San Pablo a dar clases, pero es una bendición, me da mucho gusto, lo disfruto mucho, y Dios me bendice mucho al permitirme hacer algo, poner mi granito de arena. Puedo escuchar música, mis oídos funcionan muy bien, gracias a Dios. Estoy escuchando mucha salsa esta temporada, por alguna razón me gustó la salsa, esas trompetas, esos metales, y gracias a Dios por poder escuchar la música. El va y ven es muy cómodo, es este transporte que me sirve para ir al seminario precisamente. Es muy cómodo, tiene clima y puedo llegar y dormir un poquito más. Gracias a Dios por eso. Nuestra ciudad, Mérida, es muy segura. A esta hora podría ir al Oxxo, que está como a 1 kilómetro de aquí, y nunca me han asaltado. Lo siento por el país que está cediendo cada vez ante la inseguridad, pero es muy segura. Mis piernas funcionan. Lo descubrí porque me dolió un poquito el pie la semana pasada. Era algo que se torció, pero puedo caminar y eso es una bendición. Mis zapatos son cómodos. Estrené zapatos hace poquito y descubro que son una comodidad, ¿no? Los que tenía antes me causaban algo de dolor. Las tortillas llegan a mi casa.
un señor todos los días en su moto, pita y sabe que le compraremos medio kilo de tortillas, no tengo que caminar hasta la tortillería. ¿Qué cómo es eso, no? Van a abrir una farmacia así muy cerca de mi casa, ya lo vi esta semana, están abriendo esa farmacia, está más cerca y por si ya tenemos pues urgencia, lo tendremos cerca. Y puedo platicar mucho con Gretel. Ella ya tiene 11 años, está haciendo preguntas acerca de Dios. Eso me alegra mucho, ¿saben? Estoy teniendo por primera vez en toda esta experiencia de ser padre, conversaciones largas con mi hija. Y eso me llena mucho de alegría, de verdad. Esos son mis motivos y se los comparto, hermanos, porque si se dan cuenta dicen, "Ah, no, no es para tanto, no es la vida cotidiana". Hermanos, necesitamos abrir bien nuestros ojos a cada bendición. A usted le puede parecer a lo mejor muy pequeñita o muy cotidiana, pero hay gente que no tiene ni siquiera esto en su vida, o hay gente que incluso tiene más que esto, pero por no tener a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo en su vida, son ciegos y viven amargados y viven quejosos y viven también bastante llenos de resentimiento, quién sabe con quién, cuando Dios ha llenado la casa de bendiciones. La Biblia habla de eso, ¿no? La tierra está llena de sus beneficios. En cada placer que gozamos, desde, no sé, una mordida a una manzana, una caminata bajo el fresco de la tarde, una taza de café, podemos y deberíamos gozar la generosidad de Dios nuestro Padre. Y deberíamos hacerlo dando gracias a Dios nuestro Padre, porque todas estas cosas, si bien Dios utiliza medios para traerlas a nosotros, ¿no? Son obradas por su poder, por su gracia, por su misericordia. Este es un Padre que no solo nos engendró para que seamos sus hijos, sino que se involucre en nuestra vida de manera que podamos tener gozo, alegría y experimentar su amor, su cercanía y su comunión. Porque Él nos da su provisión, pero de ninguna manera su provisión va algún día a excluir o usurpar su comunión. Véanlo con cualquier niño. Cuando un niño de pronto empieza a llorar porque no está su padre, usted ha intentado calmar a un niño así, le dice, no, no llores, hijo, te voy a dar una paleta, te voy a esto. El niño, cuando entiende que no está su padre o su madre, usted puede prometerle un viaje a Disneylandia. No va a funcionar. Cuando lo que le aqueja es el temor de que papá o mamá están ausentes, aún usted le baje la luna y las estrellas, el niño no va a tener puesto ahí. El niño quiere una cosa, papá y mamá. Tan pronto llega papá o mamá y lo abraza, descansa. Dios quiere que tengamos esa clase de ansiedad por Él. Si por algo debemos estar ansiosos es por comunión también. La mentira del diablo, de la serpiente, fue hacernos creer que podíamos arreglárnoslas sin Dios. Cristo vino para llevarnos de vuelta al Padre, para que tengamos comunión con el Padre. ¿Cómo respondemos al amor y cuidado de Papá Dios en esta relación de 4 personas? Hoy hemos hablado principalmente de la provisión y la comunión que tenemos con Dios, el Padre. ¿Cómo respondemos a tanto amor y cuidado? Bueno, asombrémonos más. Asombrémonos más ante cada bendición, cada destello de su gracia y misericordia. Asombrémonos con nuestro Padre. Démosle gracias. Disfrutemos más. No permitamos que, porque estas bendiciones están presentes casi cada día o se ven muy pequeñitas, sean menos gratas, menos deleitosas. No, disfrutemos más estas bendiciones. Agradezcamos más. El aburrimiento, la queja, la amargura no deberían albergarse en nuestro corazón si estamos conscientes de cuán grande es nuestro Padre, cuán generoso y misericordioso es. Deberíamos estar más agradecidos y esperemos más. Eso es muy importante, ¿sabe? Esperar más de nuestro Dios, tal como nuestros hijos. Usted puede darle a su hijo algo grato hoy. Yo le di ayer a Axel una bolsa de Doritos. Me encantan los Doritos y para él los Doritos son un buen regalo. Le di una bolsa de Doritos. ¿Sabe qué está esperando hoy? Hoy estaba esperando otra bolsa de Doritos. Y le puedo dar otra bolsa hoy. ¿Sabe qué va a esperar mañana? Una bolsa más de Doritos. Eso hacen los hijos, ¿no? Quieren más. Y uno puede decir, pues, ¿quién te has creído que soy? ¿Quién soy? Su padre. Y su padre está para darle más.
Si eso hacemos nosotros, que somos malos, cuánto más nuestro Padre, nuestros los cielos. Pensemos en eso, hermanos, y demos gracias a Dios, nuestro Padre. Pensemos en Él como alguien. Hablemos del Padre no como un credo nada más que repetimos. No creo en Dios Padre Todopoderoso, sino busquemos crecer en comunión con Él, asombrándonos más, dando más de su bendición, pero de Él y su persona, agradeciendo más y esperando más de Él. Él puede, quiere todavía hacer mucho más en nuestras vidas y llevarnos a un conocimiento mayor. En verdad que necesitamos crecer en comunión con nuestro Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por amarnos y bendecirnos. Gracias por querer engendrarnos y querer llevarnos a tener comunión contigo por medio de tu Hijo y tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener nuestros ojos más abiertos a tu majestad, nuestro corazón más lleno de gratitud. Cierra nuestra boca ante toda queja y amargura, que lo que fluya de nosotros sea gozo. El saber que somos tus hijos debiera cambiarlo todo, aún en las aflicciones o adversidades. Tú eres un Padre que se involucra, que da la cara por sus hijos, que nos dará lo necesario. Danos, Señor, entonces confianza y dependencia de ti. Bendícenos, guárdanos del mal y haz tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste.